Nunca olvidaré el momento en que mi mundo se derrumbó. Con las manos temblando. Abrí la puerta de mi apartamento en Ciudad Real y encontré a Mónica. Mi abogada. Mi amor. Besando a otra mujer en el sofá que habíamos compartido tantas noches. ¿Cómo pudiste? Grité. Con el corazón hecho trizas. Mientras las lágrimas quemaban mis ojos como fuego. Pero retrocedamos. Todo comenzó en una fría mañana de otoño en las calles empedradas de Ciudad Real. Una ciudad que siempre me había parecido un refugio de historia y secretos. Yo. Martina. Una profesora de literatura de 28 años. Me encontraba en el peor momento de mi vida. Acusada injustamente de fraude en la universidad donde enseñaba. Mi reputación pendía de un hilo. La policía había irrumpido en mi clase, esposándome delante de mis alumnos. Y el escándalo se extendió como un incendio por las redes sociales. Me sentía como una paria. Aislada en mi pequeño piso en el centro histórico. Donde las paredes de piedra parecían susurrarme acusaciones constantes. Dentro de mí. Un torbellino de pensamientos me atormentaba. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer esto? Recordaba las noches en vela. Cuestionándome si mi ambición por ascender en la academia me había llevado a errores inadvertidos. Pero no. Era inocente. Alguien me había tendido una trampa. Y el peso de la incertidumbre me aplastaba. En mi mente. Revivía el momento de la detención, las miradas de piedad de mis colegas. El silencio ensordecedor en el pasillo. Me preguntaba si alguna vez podría volver a enseñar. Si mi pasión por las palabras de Lorca y Cervantes se extinguiría bajo el yugo de la sospecha. Entonces apareció Mónica. La contraté por recomendación de un amigo. Era una abogada de 35 años. Con una reputación impecable en los tribunales de Castilla-La Mancha. Alta. Con el cabello negro cortado en un estilo elegante y ojos marrones que parecían leer el alma de las personas. Mónica exudaba confianza. En nuestra primera reunión en su despacho. Decorado con libros de derecho y un retrato de Don Quijote. Me miró fijamente y dijo, Martina. Te prometo que te cuidaré. No solo ganaré este caso, sino que restauraré tu honor. Sus palabras fueron como un bálsamo. Pero en mi interior. Dudaba. ¿Podía confiar en alguien más? Mi vida había sido una serie de decepciones, una familia conservadora que nunca aceptó mi orientación sexual. Relaciones fallidas que me dejaron con cicatrices emocionales. A medida que avanzaba el caso, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Mónica no era solo mi defensora, se convirtió en mi confidente. Hablábamos de todo, de la belleza melancólica de las llanuras manchegas. De cómo el flamenco expresaba el dolor del alma española. De mis sueños de escribir una novela sobre mujeres silenciadas por la sociedad. Ella compartía anécdotas de su juventud en Madrid, donde había luchado por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. La justicia no siempre es ciega. Martina. Me decía. Pero yo la haré ver por ti. En mi mente. Estos momentos se repetían como un mantra. ¿Era posible que alguien me viera de verdad? El conflicto interno me desgarraba, anhelaba su cercanía. Pero temía que fuera solo profesionalismo. Una noche. Después de una audiencia agotadora. Caminamos por la Plaza Mayor de Ciudad Real. El viento otoñal agitaba las hojas caídas. Y el aroma a churros fritos flotaba en el aire. Mónica me tomó la mano. Un gesto sutil pero electrizante. No estás sola en esto.
murmuró. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era esto el comienzo de algo más? En mi interior. Una voz gritaba advertencias: no mezcles lo personal con lo profesional. Pero otra voz, más profunda, susurraba que quizás, por fin, había encontrado a alguien que entendía mi soledad. La atracción crecía. Sutil como el vino tinto de la Mancha. Embriagadora y peligrosa. Los días se convirtieron en semanas. Y el caso se complicaba. Descubrimos que un colega celoso, el profesor Ruiz, había falsificado documentos para incriminarme. Mónica trabajaba incansablemente, revisando pruebas hasta altas horas. Yo la acompañaba, trayéndole café y escuchando sus estrategias. En una de esas noches, en su oficina iluminada por una lámpara tenue, me confesó: Martina, hay algo en ti que me hace cuestionar todo. Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Nos besamos por primera vez. Un beso cargado de promesas y miedos. Dentro de mí, el caos reinaba. ¿Era esto amor o solo una ilusión nacida del estrés? Pero los secretos comenzaron a emerger. Mónica evitaba hablar de su pasado romántico, cambiando de tema con una sonrisa forzada. Yo, atormentada por la duda, me preguntaba si ocultaba algo. Tenía una pareja. ¿Era yo solo un capricho? El conflicto interno me consumía, quería creer en ella. Pero las sombras de traiciones pasadas me perseguían. En mis pensamientos solitarios, imaginaba escenarios terribles: Mónica abandonándome en el tribunal, riéndose de mi ingenuidad. Sin embargo, su dedicación al caso me convencía de lo contrario. Ganamos una moción preliminar. Y en la celebración, bailamos en un bar local al ritmo de una guitarra flamenca. Te cuidaré siempre, repitió. Y por un momento, creí en la felicidad. Aún así, la tensión crecía. Mi familia, al enterarse de nuestra relación, me llamó para reprocharme. Una mujer. ¿Y tu abogada? Esto es una vergüenza para nuestra sangre manchega, gritó mi madre por teléfono. El dolor me atravesaba porque no podían aceptar quién era. En mi mente, revivía mi juventud, escondiendo mis sentimientos por chicas en el colegio, fingiendo interesarme en chicos para encajar. Mónica me consolaba, pero sus propias inseguridades salían a flote. A veces, el amor duele más que la ley, admitía, con una tristeza en la voz que me inquietaba. El caso avanzaba hacia el juicio final. Y con él, nuestras emociones se intensificaban. Una noche, discutimos por primera vez. Yo la acusé de ser distante. Ella de no confiar. Te prometí cuidarte. Y lo estoy haciendo, exclamó. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Dentro de mí, el torbellino era peor: amaba a Mónica. Pero el miedo a la traición me paralizaba. ¿Era esto el preludio de algo peor? El juicio se acercaba. Y con él, una tormenta de emociones que amenazaba con ahogarme. Cada mañana en Ciudad Real, al despertar en los brazos de Mónica, me preguntaba si esta felicidad era real o solo un espejismo en el desierto de mi vida. Pero las dudas no cesaban en mi interior. Una voz insistente susurraba que algo no encajaba.
Que su promesa de cuidarme ocultaba un precio que aún no conocía. Durante las preparaciones finales, Mónica se volvía más reservada. Pasaba horas en llamadas misteriosas, saliendo de la habitación con excusas vagas. ¿Es trabajo?, le preguntaba. Y ella respondía con un beso distracte. Mi mente se convertía en un laberinto de sospechas. ¿Me estaba usando para avanzar en su carrera? O peor, ¿había una conexión con el profesor Ruiz? El conflicto interno me devoraba vivo, anhelaba su toque. Pero cada caricia parecía teñida de incertidumbre. Recordaba nuestras noches de pasión contenida. Conversaciones profundas sobre el alma española. Pero ahora, todo parecía empañado por el secreto. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de Gasset, con el sol filtrándose a través de los olivos, exploté. Dime la verdad, Mónica. ¿Hay alguien más? Ella se detuvo, su rostro palideciendo. Martina. No es lo que piensas. Hay cosas de mi pasado que... No terminó la frase. Y el silencio fue como un puñal. Dentro de mí, la rabia bullía. ¿Cómo podía prometer cuidarme y luego ocultarme partes de sí misma? Me sentía traicionada antes siquiera de saber la verdad. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré hasta el amanecer, cuestionándome si el amor valía tanto dolor. Al día siguiente, el juicio comenzó en el Palacio de Justicia de Ciudad Real. Un edificio imponente que parecía juzgarme antes de entrar. Mónica brillaba en la sala, argumentando con pasión, desmontando las pruebas falsas una a una. Yo la observaba desde el banquillo, mi corazón dividido entre admiración y desconfianza. En los recesos, me susurraba: confía en mí. Lo haremos. Pero en mi mente, revivía sus evasivas, imaginando escenarios de engaño. ¿Y si ganaba el caso solo para abandonarme después? Durante el testimonio del profesor Ruiz, surgió algo inesperado. Él admitió bajo presión que había sido coaccionado. Pero no reveló por quién. Mónica lo interrogó con maestría. Pero noté un temblor en su voz. Un titubeo que nadie más pareció percibir. Esa noche, en su casa, la confronté. Sabes más de lo que dices, ¿verdad? Ella se derrumbó, lágrimas en los ojos. Martina. Yo fui pareja de Ruiz hace años. Él me amenazó con revelar mi orientación si no lo ayudaba. El shock me dejó sin aliento. Mi abogada. Mi amor. ¿Había estado conectada con mi acusador? El dolor fue abrumador. Dentro de mí, un huracán de emociones: traición, ira, confusión. ¿Su promesa de cuidarme era genuina o parte de un juego? Gritamos esa noche. Palabras afiladas como espadas. Me usaste. Le acusé. No. Te amo. Pero tenía miedo, replicó ella. Me fui dando un portazo, vagando por las calles nocturnas de Ciudad Real, donde las sombras de las catedrales góticas parecían burlarse de mi ingenuidad. En mi interior, el monólogo no paraba: ¿cómo pude ser tan ciega? Amaba a Mónica. Pero esta revelación abría una herida profunda. Los días siguientes fueron un infierno. Evitaba sus llamadas, enfocándome en el juicio que continuaba sin mí emocionalmente.
Pero el amor no se apaga fácilmente en momentos de debilidad. Recordaba sus caricias. Sus promesas. Podía perdonarla. El conflicto me consumía, el deseo de reconciliación contra el miedo a más dolor. Finalmente. Una noche. Mónica apareció en mi puerta. Empapada por la lluvia manchega. Martina. Lo siento. Mi pasado me persigue. Pero tú eres mi futuro. Nos abrazamos. Y en ese momento. Creí que podíamos superarlo. Sin embargo. El alto trazo llegó con una carta anónima que recibí, pruebas de que Mónica había ocultado evidencia para protegerme. Pero a costa de su ética profesional. Había manipulado el caso. El pánico me invadió. Confrontándola. Ella confesó, lo hice por ti. Por nosotras. ¿La rabia explotó cuidarme? Me has puesto en peligro. Nuestra relación se tambaleaba al borde del abismo. Y en mi mente. El caos reinaba. ¿Era amor o manipulación? Lágrimas. Gritos. Promesas rotas llenaron esa noche. A pesar de todo. Ganamos el juicio. El juez me absolvió. Y la prensa manchega celebró la victoria contra la corrupción académica. Pero la victoria sabía amarga. Mónica y yo. Exhaustas. Nos enfrentamos a la realidad, nuestra relación estaba marcada por secretos. En mi interior. La lucha continuaba, perdonarla significaba arriesgarme de nuevo. Pero perderla era perder una parte de mí. Caminamos por el río Guadiana al atardecer. Hablando de redención. Te cuidaré mejor. Sin mentiras. Juró. Y por un instante. Quise creerle. Pero el destino tenía más giros. Descubrí que Mónica había recibido una oferta de trabajo en Madrid. Y planeaba aceptarla sin consultarme. ¿Me dejas aquí sola? Le pregunté. Con el corazón hecho pedazos. Ella dudó, es por nosotras. Para un futuro mejor. El conflicto interno me desgarraba, ¿era egoísmo o amor? Esa noche. Sola. Reflexioné sobre nuestra historia. Desde la promesa inicial hasta esta posible separación. El amor en España. Pensé. Es como el flamenco, apasionado. Doloroso. Inolvidable. La victoria en el juicio no trajo paz. Solo un vacío que se profundizaba con cada latido. En Ciudad Real. Las felicitaciones de amigos y vecinos resonaban huecas en mis oídos. Mientras en mi interior. La tormenta emocional rugía más fuerte que nunca. ¿Cómo podía celebrar cuando el amor que me había salvado ahora me destruía? Mónica y yo intentamos reconstruir. Pero los secretos del pasado se convertían en fantasmas que nos perseguían. Cada mirada. Cada palabra. Estaba teñida de duda. Te prometí cuidarte. Y fallé. Admitía ella en nuestras conversaciones nocturnas. Su voz quebrada por el remordimiento. Yo. Martina. Luchaba contra el resentimiento, quería perdonarla. Pero el dolor de la traición me atenazaba el alma. En mi mente. Revivía la confesión sobre Ruiz. Imaginando sus encuentros pasados. Y la celosía me consumía como un veneno lento. Una semana después. Recibí una llamada de mi madre. Hija. Ven a casa. Olvida esa aberración. Su voz. Cargada de prejuicios manchegos arraigados.
Avivó mi ira. ¿Por qué el mundo no podía aceptar nuestro amor? En mi interior. El monólogo era interminable. Soy quien soy. Una mujer que ama a otra mujer. Y eso no me hace menos digna. Pero el rechazo familiar amplificaba mi inseguridad, haciendo que cuestionara si Mónica valía el aislamiento. Decidimos tomarnos un tiempo. Pero la separación solo intensificó el caos emocional. Sola en mi apartamento. Pasaba noches en vela, escribiendo fragmentos de una novela sobre amores prohibidos en la España profunda. Pensaba en Mónica constantemente, su inteligencia, su pasión, pero también su capacidad para ocultar. ¿Me ama de verdad?, me preguntaba, mirando las estrellas desde mi balcón. El conflicto me paralizaba, anhelar su regreso contra el miedo a más mentiras. Entonces, el golpe inesperado, encontré correos en su computadora, que había dejado accidentalmente, revelando que había negociado con Ruiz para que confesara. A cambio de no exponer su propio pasado turbio, incluyendo un escándalo de corrupción menor en su juventud. Mi abogada. Mi amor. ¿Había sido corrupta? El shock me dejó sin aliento. Confrontándola en un café de la Plaza del Pilar, grité: todo era una farsa. Lágrimas rodaron por su rostro. Lo hice por amor, Martina. Para protegerte. Pero sus palabras sonaban vacías. El dolor se volvió insoportable. Dentro de mí. Una guerra, empatía por su lucha contra un sistema opresivo. Contra rabia por su engaño. ¿Cómo podía prometer cuidarme y luego arriesgar todo? Huí a las afueras de Ciudad Real. A un viejo molino donde solíamos escaparnos. Y allí, sola con el viento, lloré mi confusión. Recordaba nuestros momentos felices, bailes bajo la luna. Confesiones de sueños compartidos. Pero ahora, todo parecía contaminado. Mónica me buscó. Y en una confrontación dramática bajo la lluvia, reveló más: fui chantajeada por Ruiz porque él sabía de nosotras antes. Quería destruirte para vengarse de mí. El giro me dejó atónita. Nuestro amor había sido el catalizador del escándalo. El remordimiento me invadió, quizás yo también había sido ciega. Nos abrazamos, empapadas. Pero la confianza estaba rota. En mi mente. El torbellino crecía: perdón o fin. Amor o supervivencia. Los días siguientes fueron de agonía emocional. Mi familia intervino, invitándome a una cena donde intentaron curarme con un pretendiente masculino. La humillación fue profunda, huí, sintiéndome más sola que nunca. Mónica me esperó fuera: no dejes que te rompan. Su apoyo reavivó la chispa. Pero el conflicto persistía: podíamos reconstruir sobre ruinas. Un alto trazo más, Ruiz, enfurecido por la derrota, filtró nuestra relación a la prensa local. Abogada y cliente, un romance escandaloso en los tribunales manchegos. Titularon. El escándalo estalló. Y Ciudad Real, con su mentalidad conservadora, nos juzgó. Amigos se alejaron. La universidad dudó en readmitirme. Dentro de mí, la furia y la vergüenza competían, porque nuestro amor era un crimen. Mónica perdió clientes. Y en una noche de crisis, confesó: quizás debamos separarnos para protegernos. El dolor me atravesó como una espada. ¿Abandonar el amor por seguridad? Mi monólogo interno era un grito: no. No renunciaré a quien soy.
Pero la realidad mordía, amenazas anónimas. Miradas hostiles en la calle. Nos refugiamos en un hotel rural. Donde hablamos de futuro. Te cuidaré. Cueste lo que cueste. Juró ella. Y por primera vez. Vi su vulnerabilidad real, una mujer luchando contra un mundo que la rechazaba por ser lesbiana en una sociedad tradicional. Aún así. La decisión pendía, quedarnos y pelear. O huir. El amor se profundizaba en el sufrimiento. Haciendo que cada momento fuera más intenso. Más doloroso. El escándalo nos envolvió como una niebla espesa. Y en Ciudad Real. Cada paso se sentía como una batalla contra el juicio público. Mi corazón. Ya herido. Ahora sangraba con cada titular que nos difamaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? De una promesa de cuidado a un abismo de traición y exposición. Mónica y yo nos recluimos en su casa. Evitando el mundo exterior. Pero el aislamiento solo amplificaba nuestras tormentas internas. Lo siento tanto. Repetía ella. Con ojos enrojecidos por el llanto. Yo. Martina. Luchaba contra olas de resentimiento, su pasado corrupto. Sus secretos. Todo me hacía cuestionar si su amor era genuino. En mi mente. Un diluvio de pensamientos, ¿me cuidó o me manipuló? Recordaba su promesa inicial. Ahora teñida de ironía amarga. Una noche. Explotó la mayor confrontación. Descubrí que Mónica había rechazado la oferta de Madrid para quedarse conmigo. Pero a costa de su carrera. ¿Por qué no me dijiste? Grité. Porque te cuidaría. Aunque me destruyera. Respondió. Con voz quebrada. El conflicto me destrozaba, gratitud mezclada con culpa. ¿Era yo la causa de su ruina? Lágrimas fluían mientras nos abrazábamos. Pero el dolor era palpable. Un recordatorio de que el amor verdadero duele. Mi familia escaló su rechazo. Desheredándome por teléfono. Eres una vergüenza. Dijo mi padre. Con voz fría como el invierno manchego. El golpe fue devastador, en mi interior. El monólogo de abandono resonaba, porque el amor por una mujer me costaba mi sangre. Mónica me consoló. Pero su propia familia. Distante. Agregaba capas de soledad. Somos nosotras contra el mundo. Murmuró. ¿Pero bastaba eso? El punto de quiebre llegó con una amenaza real, Ruiz. Desde la cárcel. Envió un mensaje a través de un contacto. Jurando venganza. El miedo nos invadió. ¿Y si nos hace daño? Pregunté. Temblando. Mónica. Con determinación. Contactó a autoridades. Pero en mi mente. El terror crecía, nuestro amor nos ponía en peligro. Decidimos huir temporalmente a un pueblo cercano. Valdepeñas. Donde el vino y las viñas ofrecían un respiro ilusorio. Allí. En una casa rural. Profundizamos en nuestras almas. Mónica reveló su infancia, criada en una familia estricta. Ocultando su sexualidad por años. Hasta que un amor juvenil la expuso al rechazo. Por eso oculté lo de Ruiz, temía perderte como perdí todo. Su vulnerabilidad me conmovió. Y por primera vez. Sentí empatía genuina. Dentro de mí. El conflicto se suavizaba, su traición nacía del miedo. No de malicia. Nos besamos con una intensidad nacida del sufrimiento. Prometiendo honestidad.
Pero el destino golpeó de nuevo, recibí una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de Ciudad Real. Aceptarla significaba abandonar a Mónica. La decisión me torturaba, quedarme por amor o irme por seguridad. Ve. Si es lo que necesitas. Dijo ella. Con lágrimas. El dolor era insoportable en mi mente. Imaginaba una vida sin ella. Vacía y fría. Regresamos a Ciudad Real para enfrentar la realidad. En una manifestación local por derechos LGBT. Nos unimos. Hablando públicamente de nuestra historia. El amor no es un crimen. Declaré ante la multitud. Con Mónica a mi lado. El apoyo de algunos nos fortaleció. Pero las críticas avivaron el fuego. Dentro de mí. La resolución crecía, pelear por nosotras. A pesar de todo. Sin embargo, la traición final surgió. Un amigo reveló que Mónica había considerado testificar contra mí al principio. Presionada por Ruiz. Es verdad. Confronté. Ella asintió. Destrozada, dudé. Pero elegí cuidarte. El shock me dejó en ruinas, el amor se tambaleaba. Gritamos. Nos herimos con palabras. Y por un momento. Pensé en el fin. En la agonía de esa noche. Sola bajo las estrellas. Reflexioné, el amor en España es como una corrida. Lleno de pasión y riesgo. ¿Podía perdonar tanto? El monólogo interno era un lamento, sí. Porque su cuidado, aunque imperfecto, me salvó. Al amanecer. Volví a ella, te perdono. Pero debemos reconstruir. Lágrimas de alivio sellaron nuestra promesa renovada. El camino adelante era incierto. Pero el amor, forjado en el fuego, se volvía más fuerte. El perdón no borró las cicatrices. Pero abrió una puerta a la redención en las calles heridas de Ciudad Real. Cada día, el peso emocional se intensificaba. Recordándome que el amor verdadero exige sacrificios que cortan el alma. ¿Podríamos Mónica y yo emerger de las sombras? ¿O el pasado nos arrastraría al abismo? Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Mónica dejó su práctica legal para enseñar derecho en una universidad pequeña. Sacrificando su ambición por nosotras. Yo, readmitida en mi puesto, enfrentaba miradas suspicaces. Pero su apoyo me daba fuerza. Dentro de mí. El conflicto persistía, gratitud contra el residuo de traición. ¿Merezco esto? Me preguntaba en noches solitarias. Reviviendo sus mentiras. Un día. Recibí una carta de Ruiz, arrepentido. Pedía perdón. Fui un cobarde. Escribió. Compartirla con Mónica desató emociones crudas. Lo superaremos juntas. Dijo. Con voz temblorosa. Pero en mi interior. El monólogo era un torbellino, perdonarlo a él era fácil, perdonarme a mí por confiar ciegamente era más duro. Nuestra relación se profundizó en la vulnerabilidad. Hablábamos de sueños, mudarnos a un lugar más tolerante. Como Sevilla. Donde el flamenco celebrara nuestro amor. Pero la realidad mordía, mi familia cortó todo contacto. Dejando un vacío que dolía como una herida abierta. Soy huérfana por amor. Confesé a Mónica. Llorando. Ella. Con su propia familia distante. Me abrazó, yo soy tu familia ahora. El clímax emocional llegó en nuestro aniversario,
planeé una sorpresa en el Alcázar de Ciudad Real. Pero encontré a Mónica con una mujer desconocida. El pánico me invadió, otra traición. Confrontándola, reveló que era su hermana. Perdida por años debido a conflictos familiares por su orientación. Quería reconciliarme antes de contarte. Explicó. Con ojos suplicantes. El alivio se mezcló con ira. ¿Más secretos? Gritamos bajo las murallas antiguas, desahogando todo el dolor acumulado. Esa noche, en una catarsis total, confesamos todo: miedos, inseguridades, el amor que nos unía pese a todo. Te cuidé mal al principio, pero ahora lo haré bien, juró. Dentro de mí, el caos se calmaba, su promesa renovada era sincera. Forjada en lágrimas. Decidimos mudarnos a Madrid, dejando Ciudad Real atrás. El viaje fue simbólico, de las llanuras secas a la vibrante capital, donde podíamos ser nosotras mismas. Allí, Mónica abrió un bufete pro bono para la comunidad LGBT. Y yo publiqué mi novela sobre amores silenciados, dedicada a ella. Pero el destino reservaba una última prueba: mi madre apareció en nuestra puerta. Enferma y arrepentida. Perdóname, hija. El amor es amor. El reencuentro fue emotivo. Lágrimas fluyendo como ríos. Mónica la abrazó, sellando la reconciliación. En mi interior, la paz por fin llegaba, el perdón curaba. El amor vencía. Nuestra historia, llena de traiciones y redenciones, se convirtió en un testimonio. En España, donde la pasión define el alma, encontramos un final humano, no perfecto, pero real. Mónica cumplió su promesa de cuidarme. Y yo la cuidé a ella. En un amor que, aunque marcado por el dolor, brillaba con esperanza eterna.